Dedicaremos este shiur en memoria de Abraham Alberto Ben Rachel, padre de la Javerá de este grupo de estudios, la Morá Rachel Saet Askenazi de México, Tie Nishmato Tzura Bitzror Haim, y pedimos por la salud de todos los enfermos. Miren, Javerim, con el fin de año vamos a clausurar este ciclo porque los Hagim caen en Yom Sheini y excepto ustedes lo pidan así, escribiendo en privado, tocaremos el drama de David y de Batsheva y pensaremos en otro tema con vuestra ayuda para después del receso de Tishrei, porque todas las fiestas ocupan el lunes a la noche. Hoy les traje como introducción un poco al tema de David y Batsheva lo que dice la Gemara otra vez con respecto a David en esa visión doble que se tiene de su personalidad, donde en un lado aparece descrito, cosa que ya todos sabemos, como un héroe, particularmente si leemos su obra o la autobiografía de sus acciones que aparece en el libro de Tehilim. Esto nunca lo había escuchado, quizás alguien lo dijo antes, pero me parece que Tehilim es un poco la autobiografía de David HaMelech y las otras partes del Tanaj y de los Midrashim. La Gemara en Brajot pregunta, ¿por qué se yuxtapuso el capítulo de Absalom, el hijo de David, con el capítulo de Gog y Magog? La respuesta es que si una persona te dijera expresando dudas con respecto a la profecía de la guerra de Gog y Magog contra Hashem y contra su ungido, diríamos, ¿hay acaso un esclavo que se rebela contra su amo? ¿Hay alguien capaz de rebelarse contra Dios? Tú también les dices, contestándole, ¿hay un hijo que se rebela contra su padre y rompe la relación con el que lo trajo al mundo y lo crió? Sin embargo, dice la Gemara, trae la respuesta que todos sabemos. No obstante, existió un hijo así, que fue Absalom. Y también puede haber una situación en que la gente busque rebelarse contra Dios. La extrañeza de los estudiosos talmúdicos sobre la rebeldía en la casa de David nos puede dejar perplejos también a nosotros, pero no tanto porque a nuestro alrededor vemos rebeldías en todas las familias. Pero a continuación nos dice Rabbi Yohanan explicaciones de otros versículos en el nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito Pia patja bechochma vetorat chesed al leshona? Ella abre su boca con sabiduría y la enseñanza de la amorosa bondad está en su lengua. Capítulo de Bameh Maddikim en Proverbios Mishlei 31:26. Y los sabios explican que este capítulo discute la sabiduría de la Torá y aquellos que se dedican a su estudio. Entonces, ¿con referencia a quién dijo Shlomo este versículo? Pues dijo este versículo nada menos que de su padre David, quien fue el ejemplo más claro de quien abre la boca con sabiduría y que, sigo traduciendo la Gemara, residía en 5 mundos, o, dicho de otras palabras, pasó por 5 etapas de la vida y su alma rezaba un cántico de alabanza correspondiente a cada uno de ellos. Es interesante acotar aquí que Shlomo es el sabio de todos los sabios. Sin embargo, en este juego talmúdico, Shlomo mismo consagra a su hijo como el gran sabio. 5 veces dijo David, bendice alma mía a Hashem, cada una de las cuales corresponde a una etapa diferente de la vida. Residió en el vientre de su madre, que fue su primer mundo, y recitó un canto de alabanza al embarazo, como está escrito, Le David Barají nafshi et Hashem, vechol kerovai et Shem kocho, que es el capítulo de Tehilim 103, el primer versículo de David. Bendice alma mía a Hashem y todo lo que hay en mí bendiga su santo nombre, en el que da gracias a Dios
por haber creado todo lo que hay dentro de su madre, es decir, su vientre. Salió a la atmósfera del mundo, su segundo mundo, miró las estrellas y las constelaciones y recitó un cántico de alabanza a Dios por la totalidad de la creación, como está dicho, bendecid al Señor sus ángeles, poderosos en su fuerza, que cumplen su palabra, escuchando la voz de su palabra. Bendecid al Señor todos sus ejércitos, sus siervos que hagan su voluntad. Bendice el Señor todas sus obras, en todos los lugares de su reinado, bendice mi alma, Hashem. Son los 3 versículos del Teilim 103, Psukim, versículos 20-23. Barajú Hashem malachav giborei joach osed dvaro lishmoa, Barajú Hashem kol maasav bechol, Barajú Hashem kol tzevaaf meshartaf osed retzono, bekol devaro, mekomot memshalto barji nafshi et Hashem. David vio la grandeza de toda la creación y reconoció que son meros sirvientes que llevan a cabo la voluntad de su creador. Él amamantó del pecho de su madre, su tercer mundo, y miró su seno, el seno de su madre, y recitó un cántico de alabanza, como se dice, bendice alma mía al Señor, y no te olvides de todos sus beneficios, de todas sus gemulaf. Teirim 103, Pasuk 2, Barji nafshi et Hashem, ve'al tishkechi kol gemulaf. La asociación etimológica es entre la palabra gemulaf y gemulei mejalaf. Hermoso juego de palabras, porque gemulei mejalaf significa quien está destetado de la leche materna, tal cual como lo llama el libro de Yeshayahu, capítulo 28, Pasuk 19. Sin embargo, Javerim, aún debemos entender qué significan todos sus beneficios, que es en particular digno de alabanza en lo que Dios proveyó, más allá de simplemente proveer las necesidades del infante. Rabbi Abau dijo, en contraste con la mayoría de los otros animales, Dios colocó los pechos de la mujer cerca de su corazón, que es el lugar de la fuente del entendimiento. Nosotros sabemos que hay discusiones, particularmente en el mundo antiguo, cuál es la fuente del entendimiento. Y aquí estamos hablando del entendimiento obviamente emocional, o por lo menos como así lo entendemos utilizando el lenguaje popular. Presenció tanto en visión como en realidad la caída de los impíos y pronunció un cántico de alabanza, como se dice, dejen que los pecadores cesen de la tierra y los impíos no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Este versículo está tomado de Teirim 104, Pasuk 35. Y la Gemara sigue y dice, el quinto mundo fue cuando David miró el día de la muerte y dijo un cántico de alabanza, como está dicho, bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, eres muy grande, estás vestido de gloria y majestad. Capítulo 104 de Teilim. Barji nafshi et Hashem, Hashem Elokai, gadalta meot, hot vehadar lavashta, porque incluso la muerte es un tiempo de trascendencia para los justos. La conexión entre la alabanza final y el día de la muerte no está clara. La Gemara pregunta, ¿de dónde se infiere que este versículo se dijo con respecto al día de la muerte? Y contesta Rabba bar Rav Sheila, podemos derivar esto de los versículos al final del asunto donde está escrito, escondes tu rostro, se desvanecen, recoges tu aliento, perecen y vuelven al polvo. Teilim 104, 29. En hebreo, Tastir Paneja y Baelun, Tosef Ruham Igbaun, Ve'elafarán y Yeshubun. Miren, Javerim, la semana pasada, si se acuerdan, nos preguntamos el significado del dicho de Shlomo, mejor es un perro vivo que un león muerto, tal cual como aparece en Coelet 9.4. Como dijo Rabbi Yehuda, que Rav dijo, ¿cuál es el significado de este versículo que dijo David? Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, ¿cuál es? Déjame saber cuán efímero soy. Según Rav Yehuda, nombrándolo a Rav,
David quería saber cuándo iba a morir, más que nada porque en la omnipotencia que quería reprimir, quería saber cuál es su grado de ser efímero, de ser en realidad pequeño pese a todo lo que tenía a su disposición. En hebreo lo leemos Odieni Hashem, Kitzi umidat yamai mai, hadea mahadelani. Teilim 39:5. Significa que David dijo ante el santo, bendito sea, Señor del universo, Hashem, hazme conocer mi fin en cuánto tiempo voy a morir. Dios le dijo, está decretado ante mí que no revelaré el fin de la vida de los de carne y sangre. Un tema muy interesante, esto que preocupa, por lo menos, aparte de la humanidad, aquellos que han pasado ya los 30 o los 40 años. Preguntó además si la medida de mis días, en qué, no solamente la medida de mis años, sino en qué día del año moriré. Y él le dijo, Hashem le dijo, está decretado ante mí no revelar la medida de los días de una persona. Nuevamente pidió, déjame saber cuán efímero soy. ¿En qué día de la semana moriré? Él dijo, morirás en Shabbat. David pidió a Dios, déjame morir el primer día de la semana, es decir, lo que algunos llaman el domingo, y porque, para que el honor de Shabbat no se vea empañado por el dolor de la muerte. Una abuela mía falleció en Shabbat y recuerdo a mi abuelo comentar, muchos años antes de que yo naciese, el de cómo frente al cadáver cubierto cantaba las milot de Shabbat y lloraba. Su Shabbat se había empañado. Él le dijo, en ese día ya llegó el tiempo del reino de tu hijo Shlomo, el tiempo en el cual Shlomo tiene que empezar a reinar. Y un reino no se superpone con otro, es decir, que Dios había decidido la fecha en la asunción del mando de Shlomo y no pueden haber al mismo tiempo dos reyes. Lo habíamos visto en el caso de Shaul y de David en el diálogo maravilloso que estudiamos la semana pasada con Abigail. Y el resto del tiempo asignado a otro, ni siquiera un cabello, no puede haber ni siquiera un segundo de que el tiempo no se suceda como corresponde. Él le dijo, cederé entonces, David, un día de mi vida y moriré en la víspera de Shabbat, en el sexto día. Dios le dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000. Teilim 84:11. Un solo día en el que te sientes y te ocupes de la Torá es preferible para mí que los 1000 holocaustos que tu hijo Shlomo ofrecerá ante mí en el altar, según lo que leemos en el primer libro de Melahim 3:4. ¿Qué hizo David? Cada Shabbat se sentaba y aprendía todo el día, porque él sabía que mientras estuviese estudiando, el ángel de la muerte no lo iba a poder tocar. En ese día en el que se suponía que el ángel de la muerte pondría su alma a descansar, el día en el que se suponía que moriría a David, el ángel de la muerte se detuvo ante él y no pudo vencerlo porque su boca, la de David, no se detuvo en el estudio. El ángel de la muerte dijo, entonces, tengo que cumplir con la orden, ¿qué haré? David tenía un jardín, en hebreo bustán, que podemos traducirlo también como huerta, como huerta, como vergel detrás de su casa. Entonces el ángel de la muerte vino, trepó y sacudió los árboles. David salió a ver qué sucedía mientras subía la escalera se rompió debajo de él, se sobresaltó y guardó silencio. No se lastimó porque la escalera se rompió. No porque tuvo miedo, sino porque guardó silencio, porque interrumpió sus estudios por un momento y ahí murió. Dado que David murió en el jardín, Shlomo envió la siguiente pregunta a la casa de estudio. Mi padre murió y está tendido al sol, y los perros de la casa de mi padre tienen hambre. ¿Existe la preocupación que los perros no vengan y dañen su cuerpo? ¿Qué debo hacer? Y las de la casa de estudio, estamos hablando de Shabbat y sobre los límites en qué actividades se pueden realizar
cuando hay un cadáver frente a uno en Shabbat, le enviaron una respuesta. Corta el cadáver de un animal y colócalo delante de los perros. Dado que los perros tienen hambre, se permite manipular el cadáver del animal para alimentarlos. Porque a los animales hay que alimentar también en Shabbat. Incluso hay que alimentarlos antes que alimentar al hombre. Es decir, si estamos comiendo y tenemos un animalito en la casa o algún animalito se acerca al jardín o a la casa, pues tenemos que darle de comer primero. Y con respecto a tu padre, está prohibido mover su cuerpo directamente. Coloca una barra de pan o un bebé encima de él y puedes moverlo a la sombra, porque en ese momento se convierte en una especie de mesa para poder llevar el pan o al bebé. Y no es apropiado lo que dijo Shlomo, porque un perro vive es mejor que un león muerto, porque un perro vivo es mejor que un león muerto. La conclusión final de esta discusión es que la vida es preferible a la muerte. Y ahora, con respecto a la pregunta que les hice, Rav Tanjum habló con modestia, ya que en realidad le había hecho una pregunta. Una lámpara se llama Ner, y el alma de una persona también se llama Ner. Ner, lámpara, ¿verdad? Vela, como está escrito. El espíritu del hombre es la lámpara Ner de Hashem. Está escrito en Mishlei, en Proverbios 20-27. Ner Hashem nishmat Adam, Jofes kol hadrei baten. Es preferible que la lámpara de un ser de carne y hueso, una lámpara real, se apague a favor de la lámpara del santo bendito sea el alma de una persona. Por lo tanto, a uno se le permite apagar una llama por el bien de una persona enferma. Este pilpul, esta discusión, esta manera de decir las cosas tan típicas del Talmud, está inmersa cuando los sabios nos traen los dilemas de la muerte de David, que falleció joven, comparativamente con los que en aquel entonces solían vivir tantos años, con los apenas 70 años de edad. Y de paso aprovechamos para estudiar algunas de las normas de Aveilut, es decir, que también en este relato no hay desperdicio, y los sabios del Talmud nos traen esta posibilidad fantástica de aprovechar cada segundo en el estudio. Miren, Javerim, nos vamos acercando al final de este ciclo, y por ello desarrollaremos ahora el tema de David y Batsheva, primero en breve, y luego lo desarrollaremos un poco más profundamente, tal cual como les dije, nos quedan muy pocos lunes antes del largo periodo de las festividades del mes de Tishrei. Vamos a ver si alcanzamos a completar y cerrar el tema de David, mientras les pido que, ya lo que ya les dije antes, vayan pensando, si es que quieren, en otro tema para que lo podamos tomar en el mes de Mar Heshvan, para hacerlo un poco menos amargo, y escríbanme, por favor, en privado. Las relaciones del Tanaj que presentan a Batsheva en el segundo libro de Shmuel 11:2, en el primer libro de Melahim 1:2, implican adulterio y derramamiento de sangre, Javerim, represión profética y trágicas consecuencias, y traen además la ruptura y la reconstrucción del trono. Veamos la versión 1, porque vamos a tener más versiones. Y es muy interesante poder ver las diferencias que hay entre ellas, todas a partir de las escrituras. Desde su techo, el rey David, que reinó cerca del año 1005 al año 965 antes de la era común, ve a la hermosa Batsheva, esposa de Uría, bañándose, y la posee. Uría es convocado desde el frente para cubrir el embarazo resultante, pero cuando se niega a irse a casa, el rey lo mata en la batalla. Yo sé, no estoy diciendo el texto exacto, pero ese es el resumen. Yo sé que ustedes me van a tratar de corregir, y yo les digo, espérense un poquito porque vamos a desarrollarlo. Pero esta es la historia tal cual como la gente normalmente la ve. David luego se casa con Batsheva, que ya era viuda,
y ella le da a luz un hijo. Y en respuesta al adulterio y asesinato, el profeta maldice la casa de David, siendo la primera consecuencia la muerte del niño concebido en adulterio. Sin embargo, Bathsheba se va a asegurar que su segundo hijo, Shlomo, que reinó cerca del año 968 al cerca del año 928, antes de la era común, antes que este Shlomo se convierta en sucesor del trono. En la primera escena de la narración de Bathsheba, David, que permanece en el palacio mientras sus tropas están desplegadas en la guerra, espía a una mujer que se baña desde su azotea después de una siesta al final de la tarde. Con el trasfondo del asedio de la ciudad amonita, la batalla ocasiona la ausencia del hogar del esposo de Bathsheba, Uriah, y el adulterio, su llamado desde el frente para cubrir el resultado de lo que había pasado con David y su eventual muerte. El contraste, miren bien, Javerim, entre David y Uriah en esta historia implica una dura crítica del poder del rey, cuando el rey lleva a la cama a la esposa de su leal soldado. Bathsheba se presenta por primera vez por su nombre cuando el rey envía a mensajeros para preguntar por la mujer, quienes informan: ¿no es esta Bathsheba, hija de Eliam, esposa de Uriah el Hitita? Su padre y su esposo eran miembros de la vanguardia de la élite de David. Así aparece en el segundo libro de Shmuel, capítulo 23, pasuk 34, pasuk 39. Su abuelo, Ahitofel, padre de Eliam, es uno de los consejeros más sabios del rey, quien más tarde traiciona a David al aliarse con Absalom. Vean, por favor, los capítulos 15 y 16. A pesar de su condición de mujer casada y de los hombres ilustres con los que está afiliada, David la convoca para su placer, pero acabamos de ver que de alguna manera la familia de Bathsheba está relacionada con David, y no en el pasado lejano, sino prácticamente, diría yo, con muy pocos años de diferencia de las acciones que estamos en estos momentos relatando. Entonces David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella. Se estaba purificando de su impureza ritual, y volvió a su casa. La mujer concibió, y ella envió a David un mensaje, y dijo: estoy embarazada. Javerim, el papel de Bathsheba en estas breves líneas revela muy poco de su sentimiento o carácter. Es una síntesis de manual de estudios. Como muchas veces los alumnos en la secundaria o en la preparatoria estudian para aprobar el examen, y por eso cuando nos preguntamos si lo que se aprendió en el colegio alcanzó para determinar la identidad judía, tenemos que coincidir todos, y lo dice quien durante tantos años dirigió colegios en varios países, que no alcanza, es apenas la llave para entrar al conocimiento. Y con esa llave estamos tratando de jugar nosotros. Ella, Bathsheba, juega un papel casi completamente pasivo en este capítulo y solo pronuncia dos palabras, terribles palabras para toda relación ilícita, cuando el hombre las escucha: estoy embarazada. La parte entre paréntesis sobre su purificación puede referirse al baño en el techo como una limpieza ritual al final de su periodo, lo que afirmaría la paternidad de David. Es decir, no hay acá ninguna puntada en los textos sin hilo. Es decir, aquí podemos entender perfectamente la concatenación de las acciones, porque estaba de más decir que se estaba bañando allí. ¿Y qué pasa si se estaba bañando? Pues se estaba bañando por su limpieza ritual, por lo tanto, en el momento de su mayor fecundidad fue poseída.
Alternativamente, la purificación tiene lugar después de que yacen juntos, como una segunda versión, y alude al ritual de limpieza que está establecido en el libro de Vaikra 15, 15, 17, sobre lo que se hacía también después de las relaciones sexuales. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo, perdónenme por utilizar la palabra inmundicia, que no traduce bien, pero es la traducción que ustedes van a encontrar a mano siempre, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Por lo general, cuando hablamos de inmundicia o de impurificación ritual, salteamos la parte del hombre y por eso prefiero leerles cada uno de los versículos para que tomemos nota de qué estamos hablando. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiera sentado el que tuviera flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua. Sin embargo, Javerim, Bathsheba no puede librarse de las consecuencias, y 1 o 2 meses después se ve obligada a enviar el mensaje que está embarazada. Ella sola lleva los resultados de la cita en su cuerpo, como tantas otras mujeres en el mundo, cuando son tomadas o son violadas. ¿Se acostó Bathsheba con el rey de buena gana? Javerim y Javerot, algunos sugieren que ella se había posicionado deliberadamente en el techo, bañándose desnuda dentro del área, del ámbito de David, para que él la tomara y la convirtiera en una de sus esposas, y así ella tal vez pudiera tener como hijo al futuro rey. Sin embargo, parece que él la quiere solo por una vez. Javerim, este comentario también es un comentario de lo que tiene que ver y que se va a producir en la misma familia de David, pero se produce tantas veces en la historia. Ella sola se arriesga a la pena de muerte por adulterio, dada la ausencia de su marido, del embarazo resultante y del poder absoluto del rey. Otros sugieren que es violada, ya que no tiene medios para resistir la convocatoria del rey, aunque el lenguaje no implica fuerza. El lenguaje no implicaba fuerza en ese momento, y hoy día nosotros sabemos que hay 2 elementos que definen la posibilidad de violación. La primera de ellos es que el abuso de la autoridad del hombre sobre la mujer, que hace que le resulte muy difícil resistirse. Y por otro lado, el lenguaje de la seducción. Aquí no escuchamos ninguna palabra de Bathsheba. A medida que se desarrolla la historia, la narración parece exonerar a Bathsheba de cualquier culpa y se ocupa exclusivamente de la degradación del rey. Si bien David no tiene intención de continuar la relación, el embarazo lo enrieda. Bueno, vamos a interrumpir aquí antes de seguir avanzando sobre las consecuencias del adulterio. Así pues, Javerim y Javerot, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre este tema o sobre lo que hemos visto hasta ahora, pues bebakashá. Ok, Javerim, si alguien quiere tomar la palabra, hacer señas. Yo no estoy viendo a nadie, Raf. Ok. Yo tampoco. Así que seguimos. Las consecuencias del adulterio, les decía, para crédito de David,
no niega su papel en la concepción, porque él podría muy bien negarla. Podría haber negado que tuvo relaciones con Bathsheba, no había nadie que estuviese mirando eso. No hace nada para encubrir su paternidad y liberar a Bathsheba de la sospecha del adulterio. ¿Pero qué hace? Convoca a Uriah desde el frente para que regrese a su hogar a compartir el lecho con su esposa. Pero el soldado se niega repetidamente a ir a su casa, jurando lealtad a las tropas. Vean ustedes el segundo libro de Shmuel 11:11. Luego David lo envía de regreso al frente con una carta para su general, para su comandante en jefe, Joab, para preparar a Uriah de manera tal de que lo maten en la batalla. Después de enterarse de la muerte de Uriah, Bathsheba se lamenta por él. Vean el Pasuk 26. David espera el período de duelo requerido y luego la llama para que se convierta en su esposa. Ella le da a luz un hijo, la progenie de su unión ilícita, pero la cosa era mala a los ojos de Hashem. Natán, el profeta, Javerim y Javerot, ustedes lo saben, es enviado al rey para reprenderlo y despertar su conciencia mediante una parábola. Aunque David confiesa y se arrepiente, sufre las consecuencias de sus pecados. La espada nunca saldrá de su casa, en el sentido que siempre habrá derramamiento de sangre. Y algo mucho peor, o no, que al final otro hombre poseerá a las esposas del rey David y lo hará en público. Así ha dicho Hashem: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Javerim y Javerot, vean ustedes el segundo libro de Shmuel 12, 11, 12, ver también 16, 21, 22. ¿Qué dice el texto? Y Ahitofel dijo a Absalom: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalom una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalom a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Después de la prisa, la fatalidad se manifiesta primero con la enfermedad y luego la muerte del hijo pequeño. Y Natán se volvió a su casa, y Hashem hirió al niño que la mujer de Uriah había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David, cito, ¿verdad?, rogó a Dios por el hijo, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para levantarlo de la tierra en la señal de duelo, mas él no quiso. Tampoco quiso comer con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos. Pero él, el rey, no quería oír nuestra voz. Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron lacónicamente: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Hashem y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Miren, Javerim, este tema continúa
pero como estamos tan urgidos de tiempo, paramos aquí porque hay una lección en la manera en la cual David elabora la enfermedad y la muerte. Cuando su bebé estaba enfermo, él ayuna, está en la tierra y se lamenta, pese a que él era el rey. Pero cuando fallece, ya no tiene por qué pedir, por lo tanto, comió. Nosotros no hacemos el duelo de esta manera, pero es muy interesante apuntar lo que David había hecho. Continuamos hablando del tema, pero de otra manera. Luego de la violación incestuosa de la hija de David, Tamar, por Amnón, su hijo primogénito, leamos el texto 13:1-22, y lo traigo para poder hacer una comparación con lo que acabamos de leer a continuación. Aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, no la misma Tamar sobre la cual ya habíamos estudiado como ascendente del rey David, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Amnón, hijo de David. ¿De qué mujer? Eran hermanas, eran no hermanos, eran medio hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjense qué argumentos y qué situación enfermiza en la casa del rey, del mismo rey que ya habíamos estudiado sobre él. No vacilaba en tomar mujeres. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jehonadab, hijo de Shimeá, hermano de David, y Jehonadab era hombre muy astuto, y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo vas a descubrir a mí. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano. Y Jehonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que autorices venga a mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. También tenemos aquí para pensar, ¿verdad?, la relación de ayuno con ayuno. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle al enfermo, a su hijo, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén, o el sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, era más fuerte, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que él aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Perversidad y enfermedad.
y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme, es decir, de echarme, de sacarme de encima, que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó afuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Vamos a ver qué sucede ahora, Javerim y Javerot. Y le dijo su hermano Absalom, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalom, su hermano. Creo que no es necesario agregar comentarios sobre la complicidad y los silencios. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalom no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalom aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Y finalmente, vamos a ver el asesinato de Amnón por el siguiente en la línea del trono, Absalom. Aconteció pasados 2 años que Absalom tenía esquiladores en Baal Hatzor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalom a todos los hijos del rey. Y vino Absalom al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalom, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. David sabía lo que estaba sucediendo, pero no hubo reacción, ¿verdad? Continuó con el texto del Tanají. Entonces dijo Absalom, pues, si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalom le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los otros hijos del rey. Y Absalom había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Era obvio que los que estaban allí no tenían el coraje, la valentía de poder hacer justicia con uno de los hijos, matarlo, no hacer justicia con uno de los hijos del rey. Y los criados de Absalom hicieron con Amnón como Absalom les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno de su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalom ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Miren, Javerim, cuán trágico es este episodio, cuán trágica es la vida de nuestro querido rey David. De qué manera acciones que él cometió se repiten multiplicadas en su contra. Pues Jonadab, hijo de Shimea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerte, porque por mandato de Absalom esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi rey, el Señor, en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalom huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte.
Y dijo Ionadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz, lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalom huyó y se fue a lo de Talmai, hijo de Amiud, rey de Geshur, y David lloraba por su hijo todos los días. Quien organiza una insurrección contra su padre, instiga una guerra civil y muere en batalla. De hecho, la justicia se aplica trágicamente. Los hijos reflejan y amplifican los pecados del padre David. Si bien el elaborado duelo de David por el hijo pequeño se extiende a lo largo de varios versículos, en el segundo libro de Shmuel 12, 15, 23, y Natán se volvió a su casa. Y Hashem hirió al niño, volvemos, que la mujer de Uría había dado a David y enfermó gravemente. Ya hemos visto este capítulo, el de las reacciones, del drama, de cómo de una y otra manera, por aquí y por allí, la tragedia perseguía a nuestro rey David. Tragedia de la cual no se iba a salvar. Sin embargo, en todas estas escenas que hemos visto, Bathsheba casi no tiene lugar, simplemente se convierte en una mujer casada y el objeto de la lujuria del rey. Sin embargo, Bathsheba de pronto juega un papel más activo para garantizar que su segundo hijo se convierta en sucesor del trono. Y ella da a entender su futuro real al nombrarlo Shlomo. Segundo libro de Shmuel 12:24, lo que sugiere bienestar o plenitud. Shin Lamed Mem. Vemos aquí una alianza temprana entre Bathsheba y Natán el profeta, que le da al niño un segundo nombre, Yedidiah, que significa amigo o amado de Dios, aunque algunos opinan que Yedidiah fue el primer nombre y Shlomo se llamó porque fue un rey pacífico. De hecho, este hijo se convertirá en heredero de la corona y construirá el templo de Jerusalén, tal cual como aparece en el segundo libro de Shmuel 7, 12, 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bueno, estamos en tiempo para que quien de vosotros quiera hacer algún comentario, lo haga, por favor, ahora. Gloria. Abre, sí. Hola, buenas tardes. A ver, Salomón no era el Shlomo, no era el primogénito. Había hijos de anteriores matrimonios y David se saltó las leyes de primogenitura y favoreció al hijo que había tenido con una mujer que ya estaba desposada. Bueno, nació después, ¿no? Pero se saltó las leyes, ¿no?, de la primogenitura. Sí. Y nadie reclamó nada, no, los hijos mayores no reclamaron nada. En ese momento no. Nuria, O sea, es que es una mujer con la que se casa ilícitamente y aún y todo. Acabamos de ver, Nuria, lo que sucedía en ese hogar y cuáles eran las terribles luchas por la herencia. Recordemos que poseer las concubinas o las mujeres del rey era una manera de hacer una revolución y tomar el poder. Era un hecho simbólico que, aparte de la vergüenza y aparte de las afrentas y aparte de toda la conducta inmoral, significaba una acción muy, pero muy concreta de parte de quienes querían ser herederos.
Y aquí vemos cómo los herederos van peleándose entre sí y cómo van exterminándose unos a los otros. Yo creo que también había mucho temor en si alguien todavía estaba vivo, como para poder tratar de tomar el trono antes de que el rey lo nombrase, por temor a que la matanza entre los hijos continuase. Sí. Por otro lado, una cosa es la teoría de la norma de la sucesión y otra cosa es la práctica. Como sabemos muy bien que quien tiene y detenta el poder o lo toma por la fuerza, o lo toma por derecho, o lo toma por nombramiento de quien tiene la fuerza o el derecho de hacerlo. Hasta aquí mi respuesta. Si algún otro comentario, Javerín. Sí, Evita levantó la mano. Mi consulta es un poco sorprendente. Como todos los hijos han cometido el error que hizo el padre David, entonces, ¿a qué se debe que Shlomo no siguió el mismo camino como lo hizo los demás hermanos? ¿Qué fue que efectuó que él no lo hizo como los demás rabí? Eso es lo que quisiera consultar. No sé, quizás porque era muy pequeño, porque había gran diferencia de edad, porque si nosotros hacemos un cálculo de lo que estamos viendo en estos momentos, siguiendo la cronología, que no siempre, ustedes saben, las escrituras no siguen cronología, pero si quisiésemos hacer la cronología, podemos suponer que la sucesión, que cuando le dan el poder a Shlomo, era un niño o era un joven todavía que no había tenido tiempo de poder pelear, ni de matar, ni de luchar, y quizás porque no tenía ganas de luchar o porque quizás allí, lo dejé traslucir hace unos minutos, estaba la profunda sabiduría de Bathsheba, que una vez que se embaraza por primera vez del rey, o porque lo buscó así, quería ser la madre del rey, e hizo todo lo posible para influenciar a David para que su hijo sea el sucesor. Esas intrigas palaciegas sucedieron en todas las monarquías casi. Si estudiamos un poco de historia universal, vamos a encontrarlas. Y bueno, también allí. Alisa. Sí, Alisa. Sí, Raf, quería, me quedé pensando en, no sé si es, digamos, que David paga su error a través de esto con su familia y el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la profecía de Natán, ¿no? Es casi como que es ineludible que esto suceda a partir de la profecía de Natán. Ahora es interesante por qué Bathsheba se une con Natán y Natán con Bathsheba, ¿no? Es decir, ahí pareciera como que, no sé si es la sabiduría de Bathsheba o que Bathsheba está como salvada de alguna manera de ese primer acto ignominioso, digamos. ¿Es así? Dos respuestas. La primera de ellas es que no hace falta que un profeta venga y anuncie las consecuencias que van a tener en primera, segunda, tercera generación las acciones de los padres, porque en definitiva los delincuentes aprenden ciertas cosas en la casa y los sabios y los estudiosos también. Y esta es una enseñanza que tenemos que saber. En este Shabbat vamos a leer la Parashá Kitabó, que trae una larguísima lista de maldiciones, aunque no aparecen especificados los pecados, excepto porque no serviste a Dios con alegría. Y yo siempre digo de que no es necesario que Dios maldiga, no es necesario que Dios castigue. Antes de empezar en el horario nuestro, hicimos un pequeño comentario sobre lo que está sucediendo con el COVID. Y Javerim y Javerot, en las familias, lamentablemente, donde los padres y los abuelos no usan los tapabocas, los barbijos,
donde no mantienen la distancia, donde se mezclan en la multitud, donde se abrazan y se besan en tiempos de la pandemia, es lógico que haya mayor contagio que en aquellos otros lugares donde los padres o los mayores se cuidan. ¿Y es un castigo? Claro que no es un castigo. Es una consecuencia directa de la imprudencia. En la casa de David vemos imprudencia. Por otro lado, pareciese ser de que si nosotros analizamos a las esposas de David, Bathsheba pareciese ser la primera que se quiere asumir como consorte del rey. Es decir, analizamos a Abigail, profetisa, mujer preciosa, que quería estar con el rey, pero que de pronto no quiso o no pudo asumir el rol de reina. Y eso contesta, a mi gusto, la segunda pregunta, que es, ¿qué ha pasado con Bathsheba, que de pronto va a ver a Natán? Natán no tenía un cartelito que decía, soy el profeta. No, porque también eso es importante saberlo, sino que era una persona que estaba merodeando por ahí, un poco molesto, ¿no es cierto? Como un mosquito, que así como dijo Sócrates, Dios me puso sobre esta ciudad como un tábano sobre un pobre caballo para picarlo y mantenerlo despierto. El tábano no llevaba un cartel, ¿verdad?, que decía, les pico para que estén despiertos. El profeta Natán estaba allí y decía cosas que no eran simpáticas para nada. Y Bathsheba parece ser de que tuvo la madurez y la inteligencia de escuchar la voz y unirse a quien veía lo que David, enceguecido por sus pasiones, enceguecido por el desorden de su propio hogar, molesto con lo que sucedía con sus hijos, con la sangre derramada, con los juegos en los cuales caía, por otro lado también avergonzado de lo que le habían hecho, pues encontró en Natán, Bathsheba, un consejero, quizás una persona que podía ayudarle a que le ayude a su marido, el rey ahora, para que no cometa más errores. ¿Habría alguien más? Raf, yo no veo a nadie. Ok, Javerín. Nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Les deseo a todos mucha salud y que no sepamos más de víctimas del corona, ni víctimas de ninguna otra enfermedad. Javerín, muchísimas gracias por haber compartido esta hora y nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Estamos terminando el tema, estamos acercándonos hasta el final. Si no, el calendario de Tishrei no estuviese tan apelmazado, tendríamos muchísimo más material para seguir, pero creo que el tema no se ha agotado, pero llegó el momento de despedirnos de David y lo vamos a hacer en la próxima o en las dos próximas reuniones. Javerim, otra vez, muchísimas gracias por todo. Que Dios les bendiga y les dé mucha salud y alegría. Coltu. Gracias.